buenas tardes, soy David Lioner y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por aquí. Estamos dando unos webinarios y cursos presenciales con Hanseatic que son muy interesantes. Mirad, por ejemplo, aquí tenemos 3 backtest de diferentes optimizaciones, si queréis verlas de cerca, para que os hagáis un poco una idea de lo que estamos haciendo aquí en el laboratorio. Y bueno, pues básicamente lo que hacemos es, nos dedicamos al trading automático ya hace 4 años y pico, y os vamos a contar un poquito el plan formativo que tenemos con Hanseatic. Hanseatic Broker House es un broker alemán que están en Madrid y cuya sede está en Hamburgo. Son socios de Barengold, que todos debéis conocer los que sois traders. Y bueno, pues tenemos la semana que viene, empezamos con un webinario el miércoles sobre lo que son los desacoplos, agotamientos y muerte de sistemas, ¿vale? El desacoplo es básicamente cuando el sistema ya no funciona con la misma curva con la que venía, pero es temporal. El agotamiento es la primera señal de que el sistema ya va a dejar de funcionar por completo, y la muerte es la defunción definitiva del sistema, que ya ni con reoptimización podemos volver a utilizar, Sobre esto vamos a hablar el miércoles, que es un tema muy interesante. El jueves, en la sala de Hanseatic en Madrid, en Lope de Hoyos 13, vamos a hablar sobre cómo hacer tu propio sistema automático. Esto es muy interesante para programadores o traders que traigan ideas. Vamos a hablar de las 5 partes de un sistema: los filtros, las reglas de salida, las reglas de entrada, el manejo de la orden, el money management, etc. Y de cosas básicas que te tienes que fijar a la hora de hacer un sistema. Esto va a ser el jueves de la semana que viene. Al otro miércoles, el 30 de mayo, vamos a hablar de lo que es la gestión monetaria y sistemas automáticos. Esto es un tema muy interesante porque vamos a enfocarlo desde las reglas generales que nos venden en los libros comunes sobre lo que es la gestión monetaria, y vamos a entrar muy en detalle sobre falacias que nos han contado sobre la gestión monetaria que no son ciertas, ¿de acuerdo? El miércoles que viene ya vamos a hablar en el siguiente webinario de cómo mejorar un sistema automático con la optimización, y lo vamos a hacer de forma práctica. Vamos a dar ejemplos muy claros de cómo era al principio ese sistema y cómo ha mejorado posteriormente, ¿de acuerdo? El 6 de junio vamos a dar el 6 de junio. Luego el 7 de junio, ya en la presencial, vamos a hablar de cómo mejorar sistemas en el código. También una clase muy interesante, solo en Madrid, aunque las clases se van a grabar y las vamos luego a poner en nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? El miércoles siguiente vamos a hablar de los ejemplos de mejora en código, pero en formato de webinario, va a ser online. Y el jueves posterior vamos a analizar en la clase presencial cómo analizar sistemas que vemos en la web. Es decir, a través de los datos que vemos online, evaluar si el sistema puede ser de interés o no es de interés de entrada, ¿vale? Sistemas que están en venta, antes de comprarlos, cómo evaluar si merece la pena hacer esa inversión o no merece la pena hacer esa inversión, ¿vale? Luego, a la semana que viene, vamos a hablar en el siguiente webinario, creo que presencial, sobre cómo combinar 2 sistemas y en qué me tengo que fijar cuando combino 2 sistemas, aparte de si coincide el drawdown, otra serie de analítica que os vamos a dar, que es muy importante a la hora de combinar 2 sistemas, ¿de acuerdo? Y luego, a la semana siguiente, ya la última semana, vamos a dar 2 temas muy interesantes, que es cuándo debo apagar definitivamente un sistema, qué serie de datos macro del sistema tengo que tener en cuenta para apagarlo ya por completo, o sea, no volver a usar ese sistema por lo menos durante un tiempo. Y el último día vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, que es muy interesante y muy importante, que son los límites de riesgo, no solo en términos de money management por operación, sino en diferentes redes de riesgo, que lo llamamos nosotros, y cómo estas redes se calculan y cómo se aplican, y vamos a hacer un cálculo presencial de una hoja de riesgo que nosotros usamos aquí en el laboratorio. Creo que los webinarios son de gran interés. Os pido que os registréis aquí